Hola, muy buenas. Y sí, después de prácticamente 2 meses de confinamiento, aquí que vuelvo yo a hablar de mis lecturas y ni más ni menos que de mis lecturas de los meses de febrero y marzo. Y sí, ya sé que estamos en el mes de mayo, pero la verdad es que con todo este caos apenas he tenido tiempo ni de leer, ni de grabar, ni de nada. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Bueno, poniendo en antecedentes, la verdad es que los meses de febrero y marzo fueron bastante curiosos, ya que tuve una lectura demasiado variada. Algunas de ellas de lo más decepcionantes y otras pues bastante interesantes. Comencé el mes de febrero con el quinto y el sexto tomo de la adaptación a cómic de la saga de Memorias de Idún, la trilogía de Laura Gallego. Esta es una adaptación que está llevando a cabo Estudio Fénix, bueno, que lleva a cabo Estudio Fénix desde hace bastantes años, y que, como mucha gente sabrá, la trilogía de Memorias de Idún de Laura Gallego en realidad está dividida como en 2 partes cada libro. Entonces lo que hizo Estudio Fénix, de acuerdo con la editorial, con SM, fue adaptar por tomos cada libro de la trilogía. Por lo tanto, el primer volumen de la trilogía, La Resistencia, se compone de estos 4 tomos. De hecho, yo llevaba bastantes años queriendo volver a Idún, pero por no volver a leer la trilogía, creo que la opción de los cómics me parecía muy interesante. Además, los cómics tienen un diseño muy trabajado por parte del estudio, me encanta. Y bueno, creo que como mucha gente sabrá, muchos fans de Laura Gallego, la adaptación a serie, en este caso a anime, por parte de Netflix, creo que era la excusa perfecta para volver a Idún y para volver a leer la historia de Jack, Victoria y Kirtash. Bien, en estos 2 tomos en concreto, Despertar primera parte y Despertar segunda parte, los miembros de la Resistencia comienzan a reagruparse en Idún tras su reciente llegada, perseguidos por el ejército de Set que controla Azran el Nigromante, y bajo toda esta aventura conoceremos el viaje personal que lleva a cabo Jack para tratar de conocer y de encontrar de alguna manera el dragón que supuestamente habita en su interior. En comparación con el libro en el que se basa esta adaptación a cómic, que además está supervisada por la propia autora, estos 2 tomos de 72 páginas cada uno se corresponden con las 234 primeras páginas. Lo acabo de comprobar, ¿eh? Y bueno, en definitiva, para quien no conozca a Idún, cosa que me parece bastante extraña, creo que es una trilogía de bastante reconocimiento a nivel nacional, sobre todo, que cuenta la historia de Jack, Victoria y Kirtash en su travesía por nuestro planeta, la Tierra, y el mundo de Idún, el mundo de los 3 soles y las 3 lunas, un mundo plagado de criaturas fantásticas con sus propias religiones, su propia raza. Y ahora sí, hablando de libros propiamente dichos, mi lectura más larga de estos 2 meses, y larga en el doble sentido, fue Un mar sin estrellas, de Erin Morgenstern. En realidad yo ya conocía este libro de haberlo visto en algunos catálogos de literatura juvenil, pero realmente no estaba entre mis intenciones ni comprar el libro, ni leerlo, ni nada. Sin embargo, bueno, me lo regalaron en el lugar donde trabajaba y pues creo que en ese momento me pareció buena idea empezarlo, pero madre mía, ¿dónde me metí? Un mar sin estrellas nos cuenta la historia de Zachary Ezra Rawlins, un estudiante universitario que un día, por casualidad, atraviesa un portal, una especie de puerta pintada en una pared, y acaba llegando a una especie de mundo onírico, como si de un puerto se tratase, donde supuestamente se interconectan todas las historias del mundo, tanto las contadas como las habidas por contar. Sí, sé que suena un poco extravagante y quizás suene muy épico y muy misterioso, pero bueno, esta es la premisa principal. A partir de aquí nuestro protagonista se verá envuelto en un mundo lleno de extravagancia, por decirlo de alguna manera. Incluso a él mismo descubrirá que forma parte de otra historia dentro de este mundo. En primer lugar, la narración o la forma de narrar que tiene esta autora, yo era la primera vez que la leía, resulta bastante confusa desde un primer momento, puesto que tenemos la historia de nuestro protagonista alternada con una serie de relatos que se supone están conectados entre sí y con la historia principal, y que forman parte de este mar sin estrellas, que es el puerto donde todas las historias se conectan. En fin, una movida increíble. Es cierto que la novela en un primer momento empieza con buen pie. Tenemos en este caso un estudiante universitario lleno de dudas, de incertidumbres, tiene sus propias amistades, conocemos algunos detalles de su pasado, incluso el hecho de que su madre es vidente, si mal no recuerdo. También la incursión de nuestro personaje en esta trama de altibajo y de nuevos personajes comienza con la lectura de otros libros. Es decir, de alguna manera, Un mar sin estrellas nos presenta varias historias dentro de las propias historias. De ahí que el lector se encuentre constantemente en la lectura con una incertidumbre
De hecho, os voy a leer un fragmento en el que yo más perdido me sentí dentro de la lectura. Este libro tiene más de 500 páginas y yo estaba deseando acabarlo. El fragmento en cuestión dice así: una estrella de papel que ha sido desplegada y vuelta a plegar para formar un diminuto unicornio, pero el unicornio recuerda el tiempo en el que era estrella y un tiempo anterior en el que era parte de un libro, y a veces el unicornio sueña con el tiempo anterior a ser un libro, cuando era un árbol, y el tiempo todavía más anterior cuando era una clase de estrella diferente. ¿Qué dice, loco? Es que vamos a ver, de verdad, es que todo el libro era así. Y bueno, en definitiva creo que fue una de las peores lecturas que he tenido en muchísimo tiempo. De hecho, sirvió para darme cuenta de que durante 500 páginas simplemente había estado perdiendo el tiempo. No tengo que aclarar que no es más que mi opinión. De hecho, cuando publiqué mi reseña en Goodreads, vi que la novela tiene buena crítica por parte de mucha gente. La autora además es bastante reconocida por escribir algunas obras como El circo de la noche. Y bueno, supongo que a lo mejor no fue el momento adecuado ni yo llegué a conectar con la historia. Y quién sabe si no vuelvo a leerla y cambio de opinión, aunque lo dudo. Después de esta lectura tan pesada para mí, pues lo único que yo necesitaba ante un posible bloqueo lector era una lectura que fuera corta, amena, fresca, rápida. Y bueno, dio la casualidad de que estuve en un mercadillo solidario de libros en el que me hice con dos por tan solo €1, simplemente por colaborar. Y uno de ellos fue este libro, Donde esté mi corazón, de Jordi Sierra y Fabra, un autor súper conocido en el mundo de la literatura infantil y juvenil, con más de 300 obras publicadas. Y bueno, me pareció una oportunidad perfecta para, pues, simplemente para eso, para amenizar mi lectura anterior. Donde esté mi corazón cuenta básicamente la historia de Monse, una adolescente con el corazón trasplantado, que tras una vivencia amorosa un tanto peculiares, pronto conoce al que sea su amor de verano, aunque probablemente no sea la persona que ella esperaba. Básicamente esta es la historia principal, puesto que el libro apenas tiene unas 200 páginas, no llega a ella. Este libro puede parecer un poco cursi en su contenido, teniendo en cuenta que fue publicado por EDB en el año 2005. Y bueno, comparado con la actualidad, estamos acostumbrados a otro tipo de historias. Pero bueno, como digo, si alguien quiere leer una lectura fresca, rápida, y yo me lo leí en 2 tardes escasas, creo que puede ser una buena opción, sobre todo si te gusta la novela romántica, y como digo, es muy ligera. Por último, y no por ello menos importante, ni mucho menos, sino al contrario, terminé el mes de marzo con una lectura por todo lo alto, y menos mal. Después de que hubiera leído los 3 primeros volúmenes de la saga principal de Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare, una saga que todo el mundo prácticamente conoce en el mundo de la literatura juvenil, mucha gente sabrá, este universo de historia se compone de varias sagas que además tienen un orden de lectura predeterminado, o más bien recomendado por la propia autora, para llegar a entender bien todo el concepto de los Cazadores de Sombras y el resto de criaturas. Hay muchísimos blogs de literatura juvenil y muchos canales en BookTube que nos cuentan cuál es el orden de lectura recomendado. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo en concreto el vídeo de Joshua Diamond. Así pues, llegado el momento de haberme leído los 3 primeros volúmenes, tenía que continuar, o más bien empezar, con la saga de los orígenes, en este caso Ángel Mecánico, el primer volumen de esta trilogía, bastante alejada del Nueva York que conocemos con la historia de Clary Frey. En Ángel Mecánico, Cassandra Clare nos traslada hasta un Londres victoriano, muy bien construido, porque si esta autora se caracteriza por algo es por la magnífica construcción que hace de sus personajes, con una amplia evolución en el arco argumental, sobre todo en el de la protagonista de esta historia, y también de los escenarios que nos describe. Así, en los primeros capítulos conocemos cómo Tessa llega hasta la ciudad de Londres para reencontrarse con su hermano. Sin embargo, será alojada misteriosamente por una pareja de hermanas que de alguna manera acabarán por esclavizarla y tratarán de desvelar uno de los secretos que esta muchacha guarda, pero que ni ella misma conoce. Y luego, por otra parte, tenemos a Jem y Will, 2 jóvenes cazadores de sombras que investigarán y descubrirán una serie de asesinatos, y este dúo de personajes son sin duda alguna el mayor impulso para la trama, que creo que junto con la protagonista, con Tessa, y el triángulo amoroso, por decirlo de alguna manera, no es ningún spoiler, realmente algo que se sabe desde el primer momento en el que coinciden los 3 personajes. Pues bien, este triángulo amoroso creo que tiene mucho que aportar en las 2 siguientes entregas,
sobre todo con el desenlace que tiene esta novela. Yo estoy deseando continuar la segunda parte, aunque bueno, tendré que continuar con la saga principal primero. Además, un hecho muy curioso, que es la inclusión de personajes que ya conocíamos, no puedo decir mucho más. Me parece una manera bastante interesante de conectar dos sagas que aparentemente podría llegar a leer sin orden ninguno perfectamente. Sin embargo, después de hacerlo en este orden, creo que sí que es necesario para llegar a entender sobre todo la complejidad de muchos de estos personajes. Bueno, en definitiva fueron unos 2 meses cargados de lectura un poco extrañas, pero bueno, acabó increciendo al mes y espero que en los siguientes meses siga así. Sin más, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y no te olvides de suscribirte en el canal y de dejarme algún comentario, ¿no? Hasta luego.